Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, el blog de Juan. Continuamos nuevamente con el análisis de datos. Esta vez vamos a hablar sobre las medidas de localización o, como normalmente les conocen, las medidas de tendencia central. Vamos a hablar de la media, de la mediana y de la mora. Bueno, muy bien, entonces la idea hoy es que entendamos cómo estas tres variables o estas tres medidas, más bien, me permiten generar un poco de análisis a un conjunto de datos. Acá tengo un ejercicio o un planteamiento de un libro de estadística donde plantea lo siguiente. Millones de estadounidenses trabajan para sus empresas desde sus hogares. A continuación se presenta una muestra de datos que dan las edades de estas personas que trabajan desde sus hogares. O sea que este conjunto de datos son edades. ¿Cuántos datos tenemos? 20. ¿Cómo lo sabemos? Podemos agregar la función Podemos agregar la función contar o simplemente después de seleccionar los datos venimos a mirar acá abajo que dice count 20, count 20, contar, cuenta 20 valores de esos. Inclusive de una vez ya me está sacando la media y me está haciendo la sumatoria de todos los valores. Si yo dividiera esa sumatoria que es 6,95 sobre 20 me va a dar 34,75. Empecemos por la media. Un poco de teoría para poder venir aquí al Excel a explicar cómo hacerlo. La media es una de las medidas más importantes para cualquier análisis de datos. En teoría, la media es la sumatoria de todos los valores sobre el total de los datos que estoy contando, en este caso 20. Y miren lo que les decía, que la media sería la suma que da 6,95 sobre el total de datos, que es 20. Pero no hay que hacerlo de esa forma porque Excel tiene su fórmula para esto. Muy bien. Calcular la media no tiene sentido si no la sabemos interpretar, y la idea de la media es identificar qué es lo que sucede con este valor. La media es un valor que representa todo mi conjunto de datos. En otras palabras, todos mis datos tienden a ese valor. Por eso se llaman medidas de tendencia central. Vamos a ver media, mediana y moda, que de alguna manera me está mostrando una localización, por eso también se llaman medidas de localización. Luego vamos a ver, en el video siguiente vamos a ver los cuartiles y los percentiles, que también me muestran una ubicación de los datos. Pero hoy nos vamos a enfocar en unos que tratan de ubicar los datos o tratan de mostrar cómo los datos se agrupan hacia un centro o tienden hacia ese centro, ¿sí? En este caso la media lo que hace es, como es un promedio de todos mis valores, representar a todos mis datos con un solo valor. Ese valor es todos los valores que yo voy a mirar, que yo tengo en mi conjunto de datos, tienden a esa media, a ese valor que se llama media. En otras palabras, si yo tengo unas edades, digamos que en un barrio, en un conjunto o en un edificio, hablamos de un edificio, me pongo a preguntarle la edad a cada uno de los integrantes del edificio, de los habitantes del edificio, seguramente voy a tener una media, y luego cualquier otra persona que yo le pregunte seguramente va a tener un valor cercano a ese valor de la media, porque la media es un valor esperado. En la media, más adelante en probabilidad vamos a ver que la media es un valor, el valor que uno espera, es un valor que uno espera que salga cuando uno va a preguntar otro valor. ¿Listo? O sea, todos los datos tienden a ese valor, por lo tanto uno espera que cualquier dato que yo voy a conseguir tienda a ser parecido a la media. ¿Listo? Esa es la media. Ahora bien, veamos qué es la mediana. La mediana simplemente es el dato del medio, el dato que está en toda la mitad de todos mis datos. Pero para poderlo saber tengo que ordenar mis datos de menor a mayor y voy a ubicar el dato del medio, y ese es mi valor mediano. Ojo que la mediana es una ubicación, y ahí en esa ubicación está el valor que le llaman mediana, en esa ubicación. Tengamos en cuenta lo siguiente: si yo tengo 5 valores ordenados, la mediana sería este del medio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tengo la misma cantidad de valores a la izquierda que a la derecha de él, y representa un valor de tendencia central. ¿Listo? Ojo, para calcular la mediana simplemente hay que tomar el valor del medio, pero eso es fácil cuando tengo datos impares. ¿Cómo así datos impares? Cuando el total de datos que yo estoy analizando son impares. Que estoy analizando 17 datos, que estoy analizando 19 datos, que estoy analizando 21 datos, que estoy analizando 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5. El dato 3 es la mediana.
¿Y qué pasa cuando tengo datos pares? O sea, 6 datos, o 4 pares, o 4 datos, o 8 datos, o 100 datos, o 1000 datos, o 10.000 datos, o 1.000.000 de datos. Que eso puede suceder. Voy a coger los dos datos del medio. ¿Listo? Por ejemplo, si tengo 6 datos, voy a coger, este sería el dato 1, dato 2, dato 3, 4, 5 y 6. Voy a coger el dato 3 y el dato 4. Me van a quedar 2 datos por la izquierda y 2 datos por la derecha. Dato 3 y dato 4. Y lo que voy a hacer con ellos es promediar esos valores. El valor que está en el dato 3 más el valor que está en el dato 4, lo sumo y lo divido entre 2. Y ahí voy a encontrar un valor que lo va a representar. ¿Sí? Va a representar al valor mediano. ¿Listo? Y la moda simplemente es el valor que más se repite. ¿Sí? La moda es el valor que más repite. Entonces yo tengo estos datos 2, 3, 3, 4, 5. La moda sería el 3, que es el valor que más se repite. Entonces miren que de alguna manera, ¿qué sucede con la moda? De alguna manera ella, entre más se repita, pues va a hacer que mis datos tiendan a ella. Piensen en esto. Si yo tengo el 3, 3, 3, 3, 3, la moda sería el 3, la mediana sería el 3 y el promedio sería el 3. Obviamente yo no tengo esos valores, pero todos van a ubicarse a un centro, todos van a ubicarse a la misma posición. Entonces algunos datos se confirman con otros. Muy bien, ahora veámoslo en Excel. Ya dejemos la teoría a un lado. ¿Qué sucede con estos valores? Entonces, lo habíamos leído ahorita, millones de estadounidenses trabajan para sus empresas desde sus hogares. A continuación se presenta una muestra de datos que dan las edades de estas personas que trabajan desde sus hogares. Aquí tengo los datos, tengo 20 edades. Los tengo desordenados. En teoría, la mediana hay que ordenarlos, pero yo no lo voy a hacer en Excel. Eso lo hace internamente en su memoria, en Excel, para poder calcular la mediana. Entonces, la media, ¿cómo la calculo? Igual promedio en español. En inglés, igual average. Y voy a seleccionar todos los datos que tengo para calcular mi media. Y me va a dar 34,75. La mediana, y así mismo como se menciona, se escribe. Mediana, en inglés, median. Y selecciono los datos. 34,5. Mire cómo se parecen los valores. Mire cómo se parecen los valores. Y la moda. Aquí hay una situación. Hay una moda 1 y hay una moda multi. En inglés, mode, yo puedo seleccionar solamente esa moda, pero yo puedo seleccionar moda multi. Bueno, aquí voy a seleccionar moda single, moda single, que me está diciendo cuando yo estoy seguro que tengo una moda. Pero eso yo no estoy seguro. O sea, me está diciendo la moda una sola cuando estoy seguro que tengo una moda. Si yo no estoy seguro y selecciono esa, él va a seleccionar una moda de las que hayan. Y resulta, que no lo dije en la parte teórica, que un conjunto de datos puede tener un comportamiento modal, bimodal o multimodal. Modal es que es una sola moda, o sea, es un solo número que se repite más veces. Bimodal es que hay dos números que se repiten más veces. Y multimodal es que hay más de dos números, o sea, 3, 4, 5 números que se repiten más veces. En ese caso, yo aquí tengo el 25. Listo, es mi moda. Muy bien. Si yo supiera que solamente hay una moda, me trabajo con ese valor. Pero como eso no lo sé, entonces voy a trabajar con moda múltiple y voy a seleccionar los datos. Y me va a dar 25, lo que significa de que no hay, sino que hay más de una moda. ¿Listo? Perdón. Lo que significa que hay una sola moda. Pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar este 54 por un 18. Voy a cambiar este 20 por un 18. Y miren que automáticamente él me selecciona las dos modas que hay, que es el 25 y el 18. O sea que hay 3 18 por acá, uno por acá, otro 25 por acá y otro 25 por acá. Y hay 3 25. Hay 3 18 y hay 3 25. Ahí están los dos valores que más se repiten. Listo, voy a cambiar el 27, este 37 por un 27 y este 40 por otro 27. Ah, bueno, ya había otro 27, entonces mire que ya la moda me sacó 3 modas. ¿Listo? Entonces la idea es que voy a trabajar con moda multi y le voy a dejar un espacio abajo cuando esté trabajando con estos valores, porque él va a ubicar esos valores hacia abajo en las celdas siguientes. Por lo tanto, si yo no le dejo espacio abajo, me va a producir errores. Devolvámonos.
Listo. Muy bien, ya quedé con los tres valores, media, mediana y moda. Pero quiero que veamos lo siguiente. La media y la mediana tienen una situación. Vamos a buscar aquí el valor más grande. Y vamos a buscar el más pequeño. La media es el valor del medio, el promedio, el que los datos tienden a ese valor. Pero hay datos que están un poco retirados de la media. Por ejemplo, si la media es 34,75 y tengo un 54 como valor, es bastante la diferencia que hay. Pongamos que el 27 acerca al 34, el 37, el 36, el 33, ¿cierto? Hay unos valores que están alejados. Esa medición la vamos a entender luego en las dispersiones, qué tan dispersos están los valores. Pero aquí miremos lo que pasa entre la media y la mediana, que es algo muy interesante. Yo tengo una media de 34,75 y una mediana de 34,5. Son valores muy parecidos. Tienen mucha coherencia, o sea, están confirmando de que la media es ese valor, aún sabiendo que la moda es 25. O sea, esos dos primeros están confirmando que mi valor central está por los lados de 34. Pero ¿qué sucede si en vez de un 54 como valor máximo, yo obtengo un solo valor, uno solo, de 80? Miren lo que pasa con la moda, con la media, perdón. Me pasa a 36. Vamos a exagerar. Vamos a poner 160 de media. Ya se me subió 160 lo más grande. Ya se me subió la media a 40. Y exageremos más. Se me subió, pasé el valor más grande a 240 y se me subió a 44 la media. La mediana no dejó de moverse, que se quedó quieta. Eso es una pequeña dificultad que tiene la media cuando yo solamente me encargo de analizar mis datos desde la tendencia central. Y es que la media, cuando tengo valores en los extremos muy grandes, va a generar un poco de ruido y mi valor no va a ser tan exacto. En este caso, la mediana me está confirmando el valor central. ¿Listo? Ahora, cuando yo tengo esto acá, yo ya digo, bueno, 25, 34, 44. Ahí es muy difícil analizar, ¿cierto? Entonces ya entran otros parámetros como son los cuartiles o el percentil 50 o las medidas de dispersión, pero son más adelante. Muy bien, eso es lo que quería que viéramos ahora. Ahí dejémoslo así como está. Entonces de esta forma tenemos una media, una mediana y una moda. De alguna manera todos mis datos tienden a ese valor 34. Por ahí están. Todos los datos están casi concentrados cerca del 34. 34,75 desde la media, 34,5 desde la mediana. ¿Listo? Bueno, lo que yo tengo que interpretar es que las edades de estas personas, ¿sí?, que trabajan desde sus hogares, en promedio, cada persona que yo cojo tiene 34 años. O sea que si yo le pregunto a otra persona de Estados Unidos, de esa misma zona, ojo, que lo que yo quiero dar a entender es que esa persona a la que yo le pregunte la edad tiene que tener las mismas características de las que yo estoy analizando acá. Todas estas personas tienen unas características comunes para yo poder hacer ese análisis. Yo no puedo cambiar totalmente las características de esas personas. Si estoy tratando con Estados Unidos, yo no puedo decir que luego si le pregunto a una persona de África, bueno, de África no, de España o de Alemania, tenga esa edad, porque los comportamientos de los datos son diferentes. Hay que entender eso. Los datos siempre tratan de mostrar algo, de explicarnos algo, de decirnos algo y tenemos que interpretar eso. Y para eso hay que entender el contexto. Muy bien. Entonces, estas personas en promedio tienen 34 años. En promedio. Hay unas que tienen más, otras que tienen menos, pero eso lo vamos a ver luego. Ahora sí, los dejo con esta parte. Nos vemos en el próximo video con medidas de localización. Espero que les haya gustado. Si es así, manito arriba, suscribirse, no les cuesta nada. Ahí de gratis. Me apoyan muchísimo cuando lo hacen. O si no lo quieren ver, aunque esto debía haberlo dicho al principio, lo ponen a reproducir, le dan like y no lo ven. Bueno, no importa. Nos vemos en el próximo video.